Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Gozo nos da verles también. Y hemos venido para estudiar juntos la palabra de Dios, para ver qué respuesta nos tiene la Biblia a este terrible tiempo de crisis que nos toca enfrentar y vivir. Es mi costumbre, antes de abrir el santo libro de Dios, encomendarme en las manos de nuestro Señor. Aquellos que puedan hacerlo, me pueden acompañar. Yo acostumbro a arrodillarme al orar con Dios. Los demás, en el lugar donde están, pueden inclinar sus rostros para orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Nuestro Padre y nuestro Dios, con cuánta alegría y gozo nos postramos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro único Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te damos gracias porque tú nos reúnes desde distintos lugares para venir a aprender de tu palabra, del plan que tú tienes para nuestra vida. Te damos gracias también porque en esta noche sabemos que tu presencia está con nosotros, porque tú prometiste que donde quiera que estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Te damos pues la bienvenida y te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro, que podamos escuchar a nuestras espaldas una voz que diga: este es el camino, andad por él. Y danos el valor, Señor, para tomar ese camino y seguirlo sin torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Bendice a cada persona aquí presente, según nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, de los motivos de oración que hay en cada corazón. Sé propicio a cada uno de nosotros. Y en forma especial me encomiendo en tus manos para que tú me uses. Dirige mis pensamientos, mis labios, mis palabras, para que todo lo que aquí se diga sea tan solo para glorificar el nombre de Cristo. Gracias por escuchar mi humilde plegaria. Y ahora, Señor, me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y te pido que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús. Y que Él sea exaltado y glorificado en esta hora, para que se cumpla la promesa que Él mismo dijo: y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Que esta sea la experiencia en nuestra vida en esta noche. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invito a abrir el santo libro de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Hace casi 2000 años atrás, el Señor Jesús habló estas palabras sentado en el monte de las Olivas. Se conoce como el último sermón de Cristo, o también como el sermón del monte de las Olivas, o más comúnmente el sermón de las profecías o las señales del tiempo del fin.
Comenzando con el versículo 3 en adelante, Cristo dijo lo siguiente: estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estos primeros versículos del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo se les llama las primeras señales, porque Jesús dijo: y todo esto será principio de dolores. Él habló de que justo antes de su venida proliferaría el engaño por doquier. Muchos vendrían en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Mucha gente sería engañada. Crisis en el mundo religioso. Todo tipo de engaños. Es tan importante esta señal que Jesús la repite nuevamente en este sermón. En el versículo 11 vuelve a decir: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos falsos maestros, falsos profetas se levantarán y mucha gente sería engañada. Y nuevamente vuelve a enfatizar este mismo punto en el versículo 24, diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Mirad, ya os lo he dicho de antemano. Jesús en este sermón 3 veces repite la misma admonición: mirad que nadie os engañe, muchos serán engañados. La crisis en el mundo religioso llegaría a su clímax justamente antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. El Señor Jesús habla aquí diciendo que incluso para engañar utilizarán lo sobrenatural, lo milagroso, lo prodigioso. Dice: harán grandes señales, prodigios, milagros, para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Te pregunto, ¿tú crees que el diablo podría engañarte a ti? ¿Podría engañarte a ti? Tú me dices: no, no a mí. Quizás a otros, pero no a mí, porque yo conozco la palabra de Dios. Déjame decirte que los engaños que vendrían van a engañar aún a aquellos que creen ser parte de los escogidos. Estos engaños van directamente dirigidos
hacia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que espera el retorno de Cristo Jesús. Hace algunos años atrás, nunca olvidaré las imágenes de ese lugar allá en Texas, al sur de Estados Unidos, donde casi 100 personas murieron quemadas, siguiendo a un falso Mesías que se hacía llamar David Koresh. Este hombre decía ser el Cristo, y mucha gente le siguió. Lo más terrible de esto, de este falso Cristo, es que la mayoría de los que murieron quemados en Waco, Texas, habían sido adventistas del séptimo día. Y uno dice, pero ¿cómo pudieron ser engañados conociendo la palabra de Dios? Por eso el Señor Jesús nos previno, mirad que nadie os engañe. A aquellos que estarían esperando el retorno de Cristo, le fueron dirigidas estas palabras. Y nosotros vamos a hablar de muchos engaños en esta semana que estamos juntos, porque la crisis religiosa está llegando a un clímax tal que literalmente la gran mayoría de los que profesan la verdad presente, la gran mayoría de los que dicen ser seguidores de Cristo, guardar sus mandamientos y esperar el retorno de Cristo, van a caer en los engaños que vendrán. El apóstol Pablo lo puso de esta manera, escribiendo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir apostatar de la fe? ¿Puede una persona que no está en la fe apostatar? Para apostatar significa renegar de la fe, apartarse de la fe. Para poder apostatar, primero se necesita estar en la fe. Y el apóstol dice que el Espíritu Santo declara en forma categórica y directa que en los postreros días, en los días finales de la historia de este mundo, muchos apostatarán de la fe. O sea, tenían la fe verdadera, conocían la verdad, pero van a ser engañados escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y usted dice, pero eso no me puede pasar a mí. Mira, por algo el Señor Jesús lo dejó escrito. Por algo nos amonesta tan claramente con respecto a esto. Él dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Y yo te pregunto a ti en esta hora, ¿cómo tú sabes que no vas a ser engañado? ¿Qué seguridad tienes? En San Mateo, en el capítulo 7, el Señor Jesús dijo estas palabras. Comenzando con el versículo 22 en adelante. Muchos me dirán en aquel día, refiriéndose al día de su venida, al día del juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense hasta dónde va a llegar el engaño, que estas personas le van a reclamar al Señor Jesús y hasta le van a decir, pero Señor, si nosotros éramos los que predicábamos en tu nombre y hasta en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Miren, los engañadores van a estar tan engañados que ni siquiera van a saber que están engañados. ¿Puede haber mayor engaño que estar autoengañado? Imagínense que le van a reclamar a Jesús y le van a decir, pero Señor, Señor, si estábamos contigo. Y Él les va a decir, yo nunca jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y si Él dice, nunca os conocí, es que nunca realmente estuvieron con Él. Pero ellos creían que estaban haciendo milagros, predicando, echando fuera demonios, porque lo hacían en el nombre de Cristo. Pensaban que lo hacían a través del poder de Cristo, pero en realidad lo hacían a través del poder del anticristo, del poder de Satanás. ¡Qué engaño tan grande! Pero ¿y cómo entonces nosotros podemos saber para no ser engañados? Allí mismo en el capítulo 7 y en el versículo 15, unos versículos antes, Jesús declara, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que el engaño va a ser tal que las personas que engañen van a parecer que son ovejas y sin embargo son los que destruyen al pueblo de Dios. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿y cómo tú sabes que este servidor que está delante tuyo no es uno de esos lobos vestidos de ovejas? ¿Qué seguridad puedes tener? Tú vienes a escuchar la palabra de Dios, pero ¿cómo sabes si quien te habla no es uno de esos falsos maestros o falsos profetas que se hacen pasar por maestros de Cristo? El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, nos dice en el versículo 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ministros del diablo vienen disfrazados como ministros de Cristo. El mismo diablo, Satanás, se hace pasar como ángel de luz. Tú dices, pero entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? Amigo, amiga que me escuchas, el engaño es tal que aún aquí, en la ciudad de Tuxtla,
hay cientos y cientos de personas, hay 5 iglesias que siguen a un hombre que dice ser el Cristo y también el anticristo. Tú dices, pero yo no soy uno de esos, por eso estoy aquí en esta noche. Nadie está exento de ser engañado, porque la naturaleza humana siempre busca aprender, escuchar algo nuevo, algo diferente. Saben que muchos de ustedes vinieron en esta noche aquí por curiosidad. ¿Qué dirá este hombre? ¿Qué traerá de nuevo? Algunos vinieron porque escucharon controversia en torno a la persona que venía a tener estas reuniones. Déjame ir a ver de qué se trata, ¿por qué hablan tanto sobre este hombre? La naturaleza humana siempre busca lo nuevo, lo diferente, lo sobrenatural, lo impresionante. Y justamente el Señor Jesús nos previene que no nos dejemos engañar por nada sobrenatural, porque aún el diablo tiene poder para hacer milagros, tiene poder para hacer prodigios. Hablando justamente del tiempo del fin, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, nos dice en el versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Señor Dios Todopoderoso. La bestia, el falso profeta y el dragón, 3 entidades que representan engaño en el tiempo del fin. El falso profeta está mencionado en el capítulo 13 de Apocalipsis y dice en el versículo 12 en adelante, Apocalipsis 13, 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí está hablando del falso profeta. Pero dice que esta entidad político-religiosa va a hacer grandes señales, hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra para engañar a los moradores de la tierra con los milagros que Dios le permite hacer. Y no se equivocaron, escucharon bien, Dios le permite hacer milagros. Y usted dice, pero ¿y por qué? Los milagros no vienen de Dios, vienen de Satanás. Vamos a leerlo más claramente. La bestia, el dragón y el falso profeta, 3 organismos, 3 entidades que van a trabajar en común acuerdo para engañar a los moradores de la tierra en este tiempo del fin. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzando con el versículo 1, una profecía del apóstol San Pablo, dice así.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Lo mismo que dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Ahora el apóstol Pablo se hace eco de esa admonición de Cristo y dice, nadie os engañe en ninguna manera con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Porque no vendrá Cristo, versículo 3, sin que antes venga la apostasía. Oh, ya leímos de esto hace un momento, ¿verdad? La apostasía, donde muchos se iban a apartar, iban a renegar de la fe. Antes de que Cristo venga, dice Pablo, no se dejen engañar, porque antes vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Wow, esto es algo tremendo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice que se va a sentar en el mismo templo de Dios. ¿Y qué es el templo de Dios? ¿El templo de Dios es una iglesia? ¿Es un edificio? ¿Ese es el templo de Dios? La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No pierdan los que están siguiendo la lectura en sus Biblias el pasaje que estamos leyendo, porque ahora vamos a completar esta profecía donde dice que los milagros los van a hacer como que vinieran de parte de Dios, pero por el poder del enemigo. Pero veamos primero qué cosa es el templo de Dios. El mismo apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en el capítulo 3 y en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? El pueblo de Dios, su iglesia, es el templo de Dios. ¿No sabéis, dice Pablo, que vosotros sois el templo de Dios? Ahora, volviendo a la profecía del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar como si fuera Dios, se sentará en el mismo templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Esto es, el engaño y el engañador va a aparecer en la misma iglesia de Cristo. Oh, hay millones de personas que ya están engañados. Están siguiendo a un hombre pensando que ese hombre es el representante de Cristo, cuando en realidad la Biblia da las señales muy claras para identificar a ese poder como el anticristo. Millones de personas están engañadas. Pero aquí el apóstol está hablando que justo antes de que Cristo aparezca, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el mismo templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Esto es más grave de lo que tú y yo nos imaginamos.
Recuerden que Cristo dijo que el diablo va a engañar, si fuera posible, aún ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los escogidos. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de los que profesan el nombre de Cristo y esperan su venida y guardan sus mandamientos, van a ser engañados cuando esto suceda? Escuchen, hace mucho que su iglesia profesa esperar el advenimiento de Cristo. Está hablando ahora de la iglesia que dice estar esperando la venida de Cristo. Estoy leyendo en El Conflicto de los Siglos, la página 682. Hace mucho que la iglesia profesa estar esperando el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. ¿Cuál es esta iglesia que espera la venida de Cristo como la consumación de la esperanza bienaventurada? El apóstol Pablo dice que nosotros esperamos del cielo a nuestro Señor Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Pues bien, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. ¿Qué va a simular? Ahora, esto que estoy leyendo está en El Conflicto de los Siglos, pero ¿quieren leerlo en Mateo 24, que es donde estamos leyendo? Vamos de vuelta a Mateo 24. Y recuerden que este engaño va dirigido a los escogidos, a los que son el pueblo de Dios que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. De vuelta a Mateo 24. Ya leímos el versículo 24. Pero vamos a leer el contexto de este versículo, o sea, un poquito antes y un poquito después. Dice el versículo 21, Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Amigos, si la tribulación que viene sobre el pueblo de Dios no fuera acortado el tiempo de tribulación, ni uno solo se salvaría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Sigue diciendo. Entonces, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. El contexto de Mateo 24 que decía que vendrán falsos cristos es con respecto a la gran tribulación y a los escogidos que van a ser perseguidos. Pero el diablo va a lanzar su último ataque para engañar a los escogidos, simulando la venida de Cristo. Si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán, versículo 24, falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Amigos, el último engaño del diablo va a ser para engañar a la iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios en su misericordia no acortara el tiempo de tribulación, nadie, absolutamente nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Sigo leyendo en el Conflicto de los Siglos. Hace tiempo que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. En distintos lugares de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 del Hijo del Hombre. Si tú quieres saber cómo se va a mirar el diablo cuando aparezca en distintos lugares de la tierra, lee y estudia el capítulo 1 de Apocalipsis, porque ahí se da una descripción de cómo se miraba Cristo cuando Juan lo vio, y dice que el diablo va a imitar esa descripción de Cristo, o sea, que se va a aparecer con los ojos como llama de fuego, el cabello blanco y brillante, luminoso, un vestido blanco de luz, deslumbrador que llega hasta sus pies, va a tener un cinto de oro ceñido a su pecho. Ustedes pueden leer toda esa descripción en el capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando el diablo se aparezca en distintos lugares de la tierra, se va a aparecer así. Sigo leyendo. La gloria que rodee a Satanás cuando se aparezca como Cristo superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra. Su voz es suave, acompasada, llena de melodía, en tono amable y compasivo, enumera algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciara el Salvador. Miren, va a hablar igualito como hablaba Cristo. Va a decir las mismas cosas que decía el Señor Jesús. Hasta su voz va a ser amable, acompasada, melódica. Va a curar las dolencias del pueblo. Miles de personas van a ser sanadas por este Cristo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, o sea, haciéndose pasar por Cristo, asegurará que Él es el que cambió el día de reposo del sábado al domingo y va a mandar a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Esto es muy interesante, porque ahora mismo hay un movimiento a nivel mundial para establecer el domingo como día de reposo obligatorio, tanto en Europa como en América. Estamos leyendo aquí, en Mateo 24, que Cristo, entre comillas, Satanás, se va a aparecer en distintas partes de la tierra. Pero esto tiene relación con algo muy importante. Vamos de vuelta a Mateo 24.
Leímos nosotros desde los versículos 1 hasta el 8, donde decía, todo esto será principio de dolores. Y allí hablaba de terremotos, de desastres, de huracanes, de pestes, de hambres, de desastres, de guerras, de rumores de guerras, de todas esas cosas. Pero Jesús decía, eso es solo el comienzo. Que hay más de eso. Sigan leyendo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amigos, aquí estamos hablando de lo mismo. Una gran tribulación contra el pueblo de Dios, pero Jesús dice, cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hay algo que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel vivió 600 años antes de que Cristo naciera. Profetizó en la ciudad de Babilonia, donde el pueblo de Dios estaba cautivo por desobediencia a Dios. Pero él dio una impresionante profecía donde habló del surgimiento de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición que se había a adorar como si fuera Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Tesalonicenses? Cuando Pablo habla de eso, él está citando al profeta Daniel. Y el profeta Daniel habla de ese poder engañoso que vendría. Pero también habla de que ese poder va a establecer la abominación desoladora. Y para el pueblo de Dios, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan a los montes. Se va a sentar en el templo, en la iglesia de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se va a ver la señal de la abominación desoladora en el mismo templo de Dios, en el lugar santo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Que nos previene a nosotros que será el momento de huir. Estas cosas las vamos a estudiar más a fondo esta semana. Y saben, en esta noche solamente estamos viendo el primer área de crisis. Crisis en el mundo religioso. Pero hay crisis en el mundo político. Viene el establecimiento de un nuevo orden mundial. Benedicto XVI, el Papa, acaba de hacer un llamado a las naciones de la tierra, hace solamente 3 semanas atrás, pidiendo un nuevo orden mundial para todas las naciones. La reunión más importante en la historia de la humanidad con referencia al nuevo orden mundial y al establecimiento de un nuevo sistema financiero para el mundo, acaba de celebrarse en la ciudad de Roma, donde asistieron los principales representantes de los países más poderosos del mundo, supuestamente para solucionar la crisis financiera del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso. Justamente dirigiéndose a ese grupo de personas
en Roma, Benedicto XVI los instó a establecer un nuevo orden mundial. Hay una crisis política en el mundo, una crisis política, no solamente crisis religiosa, crisis política, pero hay una crisis financiera y no se está arreglando. Las cosas se están poniendo peor y peor. En las noticias salía la semana pasada, antes la gente iba de México a Estados Unidos, ahora están viniendo por montones de Estados Unidos de vuelta a México, porque la situación está tan terrible allá que ya no hay trabajo. Está muy difícil la vida aún en ese país del norte. ¿Por qué esa crisis financiera? ¿Qué trae todo esto? ¿Hay esperanzas para este mundo? Bueno, mi respuesta es, hay esperanzas, pero no en el hombre. El único que puede dar esperanzas es Cristo Jesús. Él es el único que tiene la solución para las crisis de este mundo. Pero déjame decirte, hoy estamos recién comenzando a hablar de una crisis de carácter religioso que va a afectar especialmente al pueblo escogido de Dios. El resto del mundo ya está engañado, pero la gran mayoría de los que esperan la venida de Cristo y tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, también van a ser engañados. Tú dices, no, no puede ser. Esos son los únicos que no van a ser engañados. Bueno, según lo que estamos leyendo en esta noche, muchos van a apostatar de la fe. Y para poder apostatar se tiene que estar primero en la fe. Un apóstata es alguien que pierde el camino, es alguien que abandona la fe. Pero para poder apostatar tiene que primero estar en la fe. Estamos leyendo que el último engaño del diablo es contra los que esperan la venida de Cristo. ¿Tú crees que no vas a ser engañado? Escucha esto. Dice aquí, en el capítulo 11 del libro Eventos de los Últimos Días, en la página 160, engaños satánicos de los últimos días. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, éste a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Aún en la iglesia adventista, muchos serán engañados. Página 160. Escuchen esto. En los últimos días, página 167, Satanás aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo que viene a este mundo por segunda vez. Ciertamente se aparecerá como si fuera el mismo Cristo, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca su apariencia física. Amigos, en cada detalle va a imitar a Cristo. No solo su voz, su ropa, su apariencia física.
hasta va a traer las señales en sus manos, en sus pies, en su costado. Se va a abrir su capa y va a decir, mirad que yo mismo soy yo. Va a mostrar sus manos y va a decir, yo soy. Y este engaño va especialmente dirigido hacia los que esperan su venida. Dice aquí, si los hombres están siendo engañados ahora con tanta facilidad, ¿cómo podrán resistir cuando Satanás personifique al mismo Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que se presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? Un poder infernal está ahora obrando y está preparando para producir las últimas grandes escenas del drama del engaño. Satanás aparecerá como Cristo y obrará con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas y en gremios laborales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sociedades secretas y gremios laborales, sindicatos. Muchos adventistas van a ser engañados por esto. Sociedades secretas y gremios laborales. Qué interesante. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo mismo, página 169 de Eventos, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como si fuera el mismo Cristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La pregunta es, ¿qué harás tú cuando esto suceda? Sanarán enfermos entre nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos realmente preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Muy pronto ocurrirán estas escenas maravillosas con las cuales Satanás está estrechamente relacionado. Hará enfermar a la gente. Vendrán pestes que cundirán por distintos países y después Él obrará el milagro para quitar la peste por su poder satánico. Esto hará que se considere a la gente sanada por el poder de Cristo. Estas obras de curación aparentemente pondrán a prueba especialmente a los adventistas del séptimo día. Y usted dice, pero ¿y por qué es que los adventistas especialmente son los que van a ser puestos a prueba por estos milagros? Porque el diablo se va a sentar en el mismo templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios es su iglesia. Dice, pero eso no puede ser. Lo estamos leyendo y mejor que lo creas porque Jesús lo previno de esta manera.
¿cuántos van a ser engañados? Escuchen esto. Eventos de los últimos días, página 181. No habiendo recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y muchos se apartarán de la fe. En el futuro se levantarán engaños de toda clase y necesitamos un terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que Dios ha establecido. El enemigo presentará en su iglesia falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario celestial. Este es justamente uno de los puntos en los cuales muchos se apartarán de la fe. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. Uno de los ataques directos del diablo es contra los adventistas con respecto al espíritu de profecía. Yo sé que en nuestro medio tenemos personas que no son o que no asisten a una iglesia adventista y quizás estarán preguntando a qué se refiere esto. En esta semana vamos a estar tocando profecías bíblicas concernientes al mundo en general y particularmente algunas cosas que se aplican a creyentes adventistas, ya que aquí en nuestra concurrencia tenemos muchos. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran a sí mismos parte del pueblo que espera la venida de Cristo y guarda los mandamientos de Dios? ¿Puedo ver las manos? Ok, ustedes ven una gran mayoría. ¿Cuántos de los que están aquí no son miembros de una iglesia adventista? Podría ver las manos. No asisten a una iglesia adventista, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 10 o 15 personas. Por eso estoy balanceando mi presentación con profecías directamente de la palabra de Dios, pero estoy usando también el testimonio del espíritu de profecía para corroborar lo que está escrito en la palabra de Dios. Amigos, lo que estamos viendo es muy serio. Volvamos ahora a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Les dije que regresaríamos allí. Justo antes de que venga Cristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el mismo templo de Dios, versículo 4, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, versículo 5? Y cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense, inicuo quiere decir el perverso, el malvado. Su aparición y su advenimiento antes de que Cristo venga, tiene que venir otra venida. Por eso dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
La palabra advenimiento, de ahí viene la palabra adventista, del advenimiento de Cristo. Pero al advenimiento del anticristo, el hombre de pecado, también se le llama advenimiento. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Saben cuán serio es esto? Aquí dice que Dios mismo envía el poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados los que no quisieron creer en la verdad. Y usted dice, pero ¿cómo puede Dios mandar el engaño? No, Él no manda el engaño, Él manda el poder engañoso. Dios no engaña, pero hay un poder que viene antes de Cristo, antes que Cristo aparezca. Y es el que va a engañar a los escogidos que no tuvieron amor de la verdad para ser salvos. Si tú te cuentas entre los escogidos, especialmente contra ti va el ataque. El diablo no se preocupa por aquellos que ya los tiene engañados. Él dice, estos ya los tengo en mi bolsa. Con esto no me tengo que preocupar. Los que tengo que engañar son aquellos que saben la verdad. Y por eso el ataque final del enemigo es contra los escogidos. Engañará, si fuera posible, aún a los escogidos, a los elegidos de Dios. La primera señal que dio Cristo, cuando le dijeron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fue, mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La pregunta en esta noche es, ¿qué hacer para no ser engañados? ¿Cómo saber si realmente lo que estamos escuchando no es también un engaño? Les preguntaba hace un momento, ¿cómo saben ustedes si este servidor no es uno de esos falsos maestros que vienen a engañar? Nos deja el Señor Jesús algunas pautas de cómo poder identificar lo verdadero para no ser engañado por lo falso. Miren, en primer lugar, para que corra dinero falso, tiene que correr dinero verdadero. El dinero falso no corre en medio de la nada. Tiene que haber dinero genuino para poder pasar el dinero falso. Los que se les enseña en los bancos cómo identificar un billete falso, tienen que conocer las señales de lo verdadero. Si les fueran a enseñar de cada billete falso, de cada falsificación, pues nunca terminarían de aprender, porque cada vez están haciendo una falsificación diferente. Lo que tienen que conocer es el billete genuino. Y conociendo el billete genuino, se puede identificar lo falso. Por eso el Señor Jesús nos previene y nos dice que nosotros debemos recibir el amor de la verdad en nuestros corazones para ser salvos. Y es lo único que nos puede prevenir, que nos puede resguardar contra los engaños que vendrán.
conociendo, amando y recibiendo la verdad en nuestros corazones, podemos ser fundamentados para no ser engañados. ¿Y dónde está esa verdad? ¿Dónde está? El Señor Jesús lo dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero no es suficiente conocer la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os ¿qué? Os hará libre. Hay que ser libres del error para ser salvos en la verdad. No alcanza con conocer la verdad. Esa verdad tiene que llevarte a una libertad del error, del engaño, que te lleva a santificar tu vida. Fíjate bien, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Todos dicen tener la palabra. Todos dicen tener la Biblia. Todos los que predican en el nombre de Cristo predican con la Biblia. Todos los que vienen haciéndose pasar por apóstoles de Cristo, aunque son apóstoles fraudulentos, vienen con la palabra de Dios. El mismo diablo, cuando se aparezca, lo acabamos de leer en esta noche, va a hablar las mismas palabras que hablaba ¿quién? Que hablaba Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra de Dios no te lleva a una vida de santificación, si no amas la verdad y la obedeces para que eso cambie tu vida, vas a ser engañado aunque tengas la Biblia y aunque tengas 20 Biblias en tu casa, de todos modos te van a engañar. Porque lo que te da protección contra el enemigo no es tener la Biblia, no es leer la Biblia, no es estudiar la Biblia, no es conocer la Biblia, es ser santificado por la palabra de Dios. Es obedecer la verdad. Los únicos que van a ser protegidos de los engaños son aquellos que obedecen la verdad de Cristo. El apóstol Juan lo pone de esta manera. En Primera de Juan, en el capítulo 2, el que dice, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿el que qué? Guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mis amigos, no alcanza con decir yo tengo la Biblia, no voy a ser engañado. Yo conozco las Escrituras, a mí el diablo no me va a engañar. Si tú no pones en práctica las Escrituras, si no guardas su palabra, como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. No alcanza con leer, no alcanza con oír. Hay que ¿qué? Guardar su palabra. Amigos, si nosotros no aprendemos a poner en práctica diariamente cada palabra que aprendemos,
que sale de la boca de Dios, no hay protección para nosotros. Miren la promesa del Señor Jesús. San Juan capítulo 7 ahora y versículo 17. Ya leímos San Juan 17, 17, pero ahora vamos a San Juan 7, versículo 17. San Juan 7, 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Tú quieres saber si este servidor que ha venido aquí viene hablando por su propia cuenta o realmente está hablando las palabras de Dios? Si viniste como curioso en esta noche, nunca vas a saber la verdad. Si viniste por interés de escuchar algo nuevo y diferente, a ver qué trae este hombre que venía de allá de Estados Unidos, que quizás trae alguna nueva noticia que yo no sé, no vas a conocer la verdad. Pero si viniste porque quieres hacer la voluntad de Dios, porque quieres aprender cuál es la voluntad de Dios para ponerla por obra en tu vida, porque quieres que Dios te ayude a transformar tu vida para ser un hijo genuino de Dios, la promesa de Jesús es: vas a saber, y vas a saber de todo corazón si el que te habla de parte de Dios o si habla por su propia cuenta. La promesa del Señor no es para los curiosos ni para los interesados en conocimiento. La promesa es para los que quieran hacer la voluntad de Dios. Y si eso es lo que tú estás buscando, conocer la voluntad de Dios, el Señor te va a dar la seguridad en tu corazón de esa verdad. Y cuando reconozcas esa verdad, abrázala, agárrala fuerte, ámala de todo corazón, porque los que no reciban el amor de la verdad para ser salvos, Dios les va a permitir que venga un poderoso engaño, un engañador, para que crean la mentira y se condenen los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Amigo que me escuchas, ninguna iglesia te va a salvar. Escúchalo bien. Ninguna iglesia te puede dar la vida eterna, porque la salvación no está en tener tu membresía en una iglesia. No importa cuál sea esa iglesia, y yo creo que Dios tiene una iglesia en esta tierra que es depositaria de su verdad. Pero tener tu nombre escrito en el libro de la iglesia no es lo que te va a salvar. Cristo les dijo: apartaos de mí, no os conozco. Los que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Dice: entonces yo les declararé: apartaos de mí, no os conozco, nunca os conocí, obradores de maldad. Lo que hace la diferencia es si realmente conoces a Cristo Jesús. La salvación no es conocer una iglesia, no es conocer una doctrina, no es conocer un cuerpo de enseñanzas y aceptarlo. La salvación es conocer a una persona, porque es el único que te puede salvar. Y esa persona es Cristo Jesús. Mi pregunta para ti en esta hora es: ¿realmente conoces a Jesús? ¿Conoces de Jesús? ¿Conoces acerca de Cristo? ¿O conoces realmente a Jesús? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? No me refiero ahora a que alguien te haya hablado de Jesús y tú lo hayas aceptado. No me refiero a que hayas
aceptado una doctrina de una iglesia y te hayas bautizado. Mi pregunta es, ¿realmente has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Le conoces? ¿De verdad sabes en tu corazón que has tenido ese encuentro y mantienes una relación personal con Jesús? Si yo les preguntara a ustedes en esta noche, ¿cuántos de ustedes conocen al presidente de México? ¿Cuántos saben quién es el presidente de México? ¿Cómo se llama? Mi pregunta es, ¿de verdad lo conoces? ¿De verdad lo conoces? Y no me digas lo vi por televisión, porque yo también. Ah, no, es que lo vi en la plaza cuando vino a Tuxtla. ¿De verdad lo conoces? Y ese es un simple hombre, pecador como tú y como yo. Y si te preguntase, ¿conoces a Benedicto XVI? ¿Conoces al Papa? Ah, lo vi cuando vino. No, este no, porque el que vino fue Juan Pablo II. Este no ha venido todavía a México. Mi pregunta es, ¿conoces realmente a alguien que es mucho más grande que un presidente de una nación? ¿O que la cabeza de millones, de 100 millones de católicos alrededor del mundo? El hombre de la paz, el hombre que tiene relaciones con todos los presidentes de las naciones, hasta el presidente de los Estados Unidos. Hace 4 semanas atrás tuvo una entrevista privada con Benedicto XVI. Vamos a hablar un poquito más de este personaje y lo que él tiene que ofrecer al mundo para solucionar el problema de la crisis actual. El Papa acaba de hablar sobre la crisis financiera esta semana y él trae una solución para solucionar la crisis financiera del mundo. Pero mi pregunta para ti en esta noche es, ¿conoces realmente al Señor Jesús? ¿Tienes una relación personal con Él? Cuando Él aparezca, vas a escuchar las palabras de Él, ven, hijo mío. O vas a escuchar, apártate de mí, no te conozco. Vas a estar entre aquellos que van a decir, pero Señor, Señor, si yo era el que predicaba en tu nombre. Yo andaba con mi Biblia debajo del brazo y a todos les hablaba acerca de ti. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagro. Y Él les declarará, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Saben? Ese versículo de Mateo 7, yo adrede comencé con el versículo 22, porque en el 21 está lo más importante, con lo cual quiero concluir en esta noche. Mateo capítulo 7. Comenzamos leyendo en el versículo 22 que decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero en el capítulo 21 dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿la qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo importante
importante no es conocer de Jesús, predicar en el nombre de Cristo, hacer milagros en el nombre de Cristo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, éste conocerá si realmente el que habla de parte de Dios o habla humanamente solamente. El requisito para que tú seas salvo es que conozcas no de Jesús, no la doctrina de Cristo, no la fe de Jesús, no la enseñanza de Jesús. Tienes que conocer a Jesús. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna depende de que tú conozcas a Cristo Jesús. Él es el único que tiene la solución para los problemas de este mundo. Este mundo es como un barco que tiene roto el timón, que anda a la deriva, no sabe para dónde va, y las olas furiosas del mar lo azotan de un lado a otro. No tiene ni ancla ni timón. Este mundo está condenado a la destrucción. Ya es demasiado tarde para que el hombre pueda salvar el planeta Tierra, desde todos los aspectos que lo mires. No hay solución humanamente hablando. Pero Jesucristo, Él tiene la solución para los problemas de esta vida. Pero Él lo tiene para sus escogidos. No todos van a entrar al reino de los cielos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Él va a entrar al reino de los cielos. Necesitas conocer a Jesús para ser salvo. Y el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 11, Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres sobrevivir la crisis en la cual está sumida este mundo, necesitas tener a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Jesús, no importa todo lo que tengas en este mundo, de nada te vale. Puedes tener la verdad bíblica, pero no es suficiente. Puedes tener la iglesia verdadera, pero no es suficiente. Ninguna iglesia va a salvar a nadie. Ni la iglesia católica te salva, aunque Benedicto XVI declara que no hay salvación fuera de la madre iglesia. Aunque los católicos dicen que es la única iglesia verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Los evangélicos dicen que para ser salvo hay que confesar el nombre de Cristo y que todo el que confiesa el nombre de Cristo es salvo. Y creen que solamente con decir creo en Cristo ya están salvos. Pero Cristo nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para ser salvo no solamente hay que creer, también hay que perseverar en Cristo Jesús. Y el apóstol Juan nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Pero el que verdaderamente guarda su palabra, en este se ha manifestado el amor a Dios. Para ser salvo hay que creer en Cristo, pero también hay que guardar sus mandamientos y hay que obedecerle en todo. Hay que perseverar hasta el fin. Amigo que me escuchas,
Si tú tienes a Jesús, tienes vida eterna. Pero si no lo tienes a Él, no importa que tengas todo lo que este mundo ofrezca. Que tengas educación, que tengas dinero, que tengas un buen trabajo, que tengas posición social. No importa cuál sea tu situación, si tú no tienes a Jesús, estás perdido. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Yo te invito en esta noche a que no busques el poder de Cristo, sino a que busques tener a Cristo, porque teniendo a Él tendrás su poder. No busques el conocimiento de la doctrina de Cristo. Teniendo a Cristo tendrás su doctrina en tu corazón. Necesitas recibir a Jesús, vivir, invitarlo a entrar en tu vida, porque por más que tú trates de cambiar, no puedes cambiar por ti solo. El único que te cambia es Cristo Jesús. Yo sé que la mayoría de los que están aquí tuvieron ese encuentro personal con Jesús. Amén. Estas conferencias, cuando a mí me invitaron a venir aquí a Tuxtla, eran para que ustedes inviten a sus seres queridos, a sus familiares, a sus vecinos, compañeros de trabajo que aún no conocen al Señor Jesús. Yo les invito en esta noche a que mañana ninguno de ustedes venga solo. Traigan a una persona que necesita conocer a Jesús. Y esa persona, por la gracia de Cristo, porque la palabra, dice Él, que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Esa es la promesa del Señor, amén. La palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía. Y Él va a hacer el milagro, Él va a traer a esas almas a los pies de Cristo Jesús. Y usted dice, pero ¿y cómo yo estoy seguro de que ellos van a aceptar a Cristo? Mira, déjame decirte algo, aunque tú no lo creas, una persona no se va a salvar porque tú le hables de Cristo. No se va a salvar porque lea la Biblia. No se va a salvar porque vaya a una iglesia. ¿Sabes lo que se necesita para que una persona se salve? Te va a sorprender mi respuesta. Pero mejor, ni te la voy a dar yo, porque si no, no me vas a creer. Te la voy a leer. Primera de Corintios, un texto raro. Quizás nunca lo han visto desde este punto de vista. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice allí en el versículo 21. Vamos a leer un poquito antes, desde el versículo 19, o desde el 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, aleluya. Pues está escrito, yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La gente piensa que se va a salvar por saber mucho, porque tienen mucha sabiduría y entendimiento, y Dios dice, yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el escribiente de la palabra de Dios. Los escribas eran los que estudiaban las escrituras. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que disputa de las escrituras? El que se cree sabio para ganarle el argumento a cualquiera, dice el Señor. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Si tú crees que vas a venir aquí a escuchar una doctrina tremenda, a un hombre que puede manejar las escrituras y la profecía y que te voy a convencer por la sabiduría y la doctrina que te voy a dar, te equivocas. El mundo no conoció a Dios por la sabiduría de Dios, ni siquiera por la sabiduría de la Biblia. El mundo no se salva por eso. ¿Cómo termina el versículo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Sabes cómo se salvan los seres humanos? Por la locura de la predicación. Y tú dices, ¿cómo? Así mismo como escuchaste. Para que una persona se salve, tiene que ser salvo a través de la locura de la predicación. Locura porque la gente dice, imagínense venir a escuchar a un hombre que esté predicando. Yo tengo muchas cosas mejores que hacer esta semana, cada noche, que venir a escuchar a un hombre aquí predicando en el teatro de la ciudad. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Si tú traes a una persona que necesita salvarse, no importa que sea tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu sobrino, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu vecino, tu compañero de trabajo, si tú sabes de una persona que necesita ser salva, la única manera que se va a salvar es por la locura de la predicación. Pero para eso, dice el apóstol, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, ¿cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo te quiero decir que fue Dios quien me envió a Tuxtla. Yo no estoy aquí por casualidad ni por invitación de nadie. Dios me trajo a Tuxtla. Y aunque el diablo con todas sus legiones se opongan, Dios me trajo a este lugar. Y me trajo porque aquí hay almas que necesitan ser salvas, porque son de los escogidos de Dios. Dios te puede usar a ti como un eslabón de salvación para atraer a otros. Yo espero que mañana cuando tú vengas, esta noche de rodillas, dile al Señor, Señor, yo no puedo pasar por alto esta oportunidad, porque puede ser la última oportunidad para Tuxtla. Puede ser la última oportunidad para tu ser querido, para tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, para tu nieto, para tu hermano, tu hermana. Esta puede ser la última oportunidad que Dios le da y de ti depende que lo invites.
Si tú lo traes, el Señor hace el resto, porque su promesa es: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Y tú que me escuchas a través de la pantalla, a través de la radio, a través de la televisión, tú tienes la oportunidad de estar escuchando la proclamación de la palabra de Dios. Por la locura de la predicación, Dios ha escogido salvar a aquellos que quieran creer. También tú puedes ser salvo si no rechazas al Señor, si no endureces tu corazón, si tú no te resistes, como yo oré en la oración al principio, al elevar a Cristo Jesús. Él dice: y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cristo es ese gran imán que nos atrae. Él te atrae con un poder irresistible. Lo único que puede resistir el poder del amor de Cristo es tu corazón duro e irregenerado. Pero si tú no te resistes, si te dejas traer, el imán que es Cristo te va a traer y vas a ser salvo. Es más, en esta misma noche, aquí presente, hay personas que necesitan la salvación hoy. Aquí hay almas que aún no han entregado completamente su vida a Cristo. Y no me refiero ahora a personas que están perdidas en el mundo. Me refiero a almas que están aquí en esta noche, pero que no tienen la seguridad de la salvación en Cristo. Porque no alcanza con saber la Biblia, con saber la doctrina, no alcanza con tener tu nombre escrito en el libro de una iglesia. Tienes que tener a Cristo en tu vida, y el que le tiene debe andar como Él anduvo. Y el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y perdóname, no quiero ofenderte, pero si tú dices que conoces a Cristo y sin embargo estás viviendo en transgresión de uno de los mandamientos de Dios, no te lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. No te engañes a ti mismo, porque no hay peor engaño que decir yo conozco a Cristo y estar engañado. La Biblia dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un ¿qué? Qué feo suena esto, ¿verdad? Mentiroso. Por eso yo te estoy hablando a ti en esta hora. Y yo sé que aquí en esta noche hay almas que necesitan venir a Cristo para que Él los limpie, para que Él les dé un nuevo corazón y una nueva vida. Y al terminar en esta noche yo quiero orar especialmente por esas almas que son sinceras, que tienen amor por la verdad y que quieren ser salvas. Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo, pero Él va a salvar a todo aquel que no se resiste. Y si tú no endureces tu corazón, Él quiere y te puede salvar. En esta noche lo único que tienes que hacer es decir: reconozco que soy pecador. Reconozco que sin Cristo estoy perdido. Y sé que Él es el único que puede perdonar mis pecados y limpiarme de toda la inmundicia que hay en mi vida. Yo necesito ese poder en mi vida. Yo necesito a Jesús. Y quiero conocerle a Él para que Él me cambie. He tratado muchas veces de cambiar y no he podido. Pero tengo fe para creer que Él puede transformarme. Y aquí en esta noche hay almas que van a ser salvas. Porque son escogidos de Dios, son elegidos de Él. Tú no viniste aquí en esta noche por casualidad. Es Dios quien te trajo aquí. Y Él te trajo porque Él quiere que seas salvo. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tú no puedes venir. Él te tiene que traer. Pero si Él te llama, no le digas que no. A mí me puedes decir que no. Yo soy simplemente una herramienta. Pero si el Espíritu Santo usa esa herramienta para tocar tu corazón, no le digas que no a Él. No rechaces al que te habla desde el cielo, porque eso sería fatal y trágico, sería fatídico para tu vida. Decirle que no a aquel que te ama y te llama, aquel que te dice: ¿cuántas veces cuando tú estuviste en problemas clamaste a mí y te socorrí, te salvé la vida, y ahora que yo te llamo a ti, me vas a decir que no? Yo sé que hay alguien en esta noche que aún no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es entregar
esa vida a Cristo Jesús y hacer un pacto de salvación con Él. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. Y aquí hay almas que aún no han tomado el paso del bautismo. Y hay otros que se han bautizado en agua, pero nunca nacieron del Espíritu Santo, porque su vida siguió igual que antes, igual de mentirosos, igual de adúlteros, igual de enojones, con un mal carácter, maltratando a sus seres queridos. No te engañes a ti mismo. Si esa es tu experiencia, necesitas que Jesús te cambie. Y si no te resistes, Él va a hacer la obra en ti hoy. Él te está llamando. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús. Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, pastor, yo necesito a Cristo, yo necesito tenerlo a Él. Oh, sí, yo sé de Él, pero no estoy seguro de haber tenido un encuentro personal con Él. Y yo necesito ese cambio en mi vida. Hay alguien que se atreve a decir, yo soy esa alma. Pastor, ora por mí, porque yo quiero aceptar al Señor Jesús de todo corazón. ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Veo muchas manos que se están levantando. El Señor ve cada mano sincera que se levanta en esta hora. Pueden bajar sus manos. Él ya tomó nota de esto. Yo quisiera preguntar ahora, ¿hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Como Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo necesito tomar ese paso. Y yo quiero hacerlo sabiendo lo que estoy haciendo. No por emoción, sino por convicción del Espíritu Santo. Que sea Dios quien me llame. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Allí veo una, allí veo otra, aquí veo otra mano. ¿Alguien más que aún no ha recibido el bautismo? Levanta tu mano en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero tropezó, cayó, se ha apartado del camino del Señor y necesita reconciliarse con Él, volver al redil. Necesita que el pastor lo recoja en sus brazos, le sane sus heridas, porque está dolido, está triste, está herido y necesita sanidad de Cristo. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me aparté del redil. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga. Alguien más que tiene el valor de levantar su mano en esta hora. Amén, el Señor te bendiga.